Les voy a presentar a mi amigo el arquitecto Guillermo Tela y voy a leer porque su currículum es muy importante, así que voy a tomar la libertad de leerlo detalladamente. Guillermo Tela es doctor en urbanismo y arquitecto, completó el programa postdoctoral en 2012 con la tesis titulada La reconstrucción de la periferia, instauraciones discursivas sobre la región metropolitana de Buenos Aires. Es profesor e investigador desde 1989 en las universidades nacionales. Es profesor e investigador en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto Superior de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y es secretario académico del programa interinstitucional de doctorado de Arquitectura y Urbanismo. Es vicepresidente primero del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y dirigió diversos planes estratégicos para ciudades argentinas. Asimismo, ha obtenido varios premios por sus investigaciones y publicó numerosos libros sobre los procesos de transformación de nuestras ciudades. Su último libro fue publicado en el 2023 con el título Paisajes de Borde, repensando el territorio como construcción simbólica del lugar. Ustedes, mi amigo Guillermo Tela. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, sí. Bueno, contento de participar de este espacio. Otra vez agradecido por la reincidencia de invitarme. Gracias, Panchito, gracias al colegio, gracias a los organizadores. Muy contento de compartir con ustedes algunas de las preocupaciones con las cuales desde la mañana venimos interrogándonos, y no es tiempo de llevarnos respuestas, creo que es el tiempo de construir preguntas. Lo vimos en la conferencia de Miriam, luego también Roberto planteó una serie de interrogantes, y yo en esa misma línea y con la pretensión, si se quiere, de transversalizar los abordajes de la mañana más los de la media tarde, también cargarnos de una serie de preguntas, por lo menos para interpelarnos sobre cómo crecen nuestras ciudades y los principales desafíos que desde mi perspectiva debieran abordarse de cara a la próxima década. Y lo digo desde mi perspectiva también por haber recorrido diversas ciudades del país y desarrollado planes de ordenamiento territorial, planes estratégicos, incluso en Patagonia, donde tuve oportunidad de trabajar, de dirigir equipos interdisciplinarios para plantear criterios ordenadores en términos de estrategias territoriales. De ese lugar es que fueron surgiendo, más allá de la escala de la ciudad, pequeños pueblos como Epuyén, en el que me tocó trabajar, o ciudades metropolitanas como Gran Buenos Aires u otras, lo que podríamos denominar como un decálogo de los principales desafíos por lo que considero deben transitar nuestras ciudades, porque más allá de la escala de la ciudad, del tamaño de la ciudad, hay problemas estructurales que son recurrentes y que efectivamente son extremadamente preocupantes y que deben alertarnos respecto a qué tipo de ciudad estamos produciendo y cuál es el escenario por venir si esto no se empieza a torcer, si no se empieza a cambiar el modelo, el paradigma. Así que sobre estas cuestiones invito a transitar en los próximos minutos. Primero, no omitiendo lo maravilloso que es vivir en ciudades. Vivimos en un mundo de ciudades. Nuestra población planetaria tiende a vivir predominantemente en ciudades. Nuestro país, lo decía Miriam, muy por arriba de la media, cerca del 92% de la población es urbana. El resto del mundo está con una media en torno a aproximadamente el 70%, pero la población tiende a ser planetariamente urbana.
Y vivir en una ciudad es vivir en una obra de arte colectiva, en una obra de arte sin actores, el producto artístico más complejo que el hombre ha producido en sociedad, y que nos ofrece postales como estas. Nápoles, Panchito. Nápoles, con el Vesubio ahí en el... Claro, y te tomás ahí un vaporeto, te vas a Capri, qué mejor. Bueno, Nápoles, por ejemplo, donde vemos una relación entre llenos y vacíos, una consolidación de áreas centrales, una situación de borde singular, ejes que conectan distintos fragmentos, o el caso particular de París, si recorremos ciudades, también con patrones que se repiten, pero con ciertas singularidades, mayor espesor en algunas áreas, algunos vacíos más pronunciados en otros, pero que habla de la manera en que tomamos posesión sobre el territorio, de qué manera nos apropiamos y cómo empezamos a incorporar consistencia urbana en su interior. Y casi a vuelo de pájaro aparecen situaciones como esta, en este caso también, en la Plaza Jacques de Gaulle, con el Arco de Triunfo y demás en París, lo maravilloso que puede ser paisajes urbanos de estas características, que tienen que ver con, más allá de sus singularidades, sus especificidades, vivir en ciudades, ¿no? Lo significativo, lo maravilloso que es, e incluso cómo es posible generar operaciones de transformación urbanística que permitan reposicionar competitivamente a la ciudad para mejorar la condición de vida de sus habitantes, como podría ser el caso de Bilbao y la transformación de Zurria y la incorporación de equipamiento cultural como el Museo Ganja y todo un sistema de infraestructura muy sofisticado que permitió salir de un modelo productivo a un modelo turístico, cultural y demás, y que más allá de la enorme inversión que implicó en los primeros años, muy rápidamente no solo saldó esas cuentas, sino que tuvo un ingreso diferencial de manera de tipo exponencial. El singular caso también de el Reichstag del Parlamento alemán de Berlín, donde también un edificio neoclásico sumamente interesante, donde durante la Segunda Guerra quedó absolutamente destruido y que finalmente hubo un momento de reconversión, de reposicionamiento, de búsqueda de la unificación de las Alemanias, donde la cúpula fue el elemento emblemático y en ese sentido apareció resignificada, cargada de luz, de transparencia, pero sin perder la fisonomía y este diálogo con las preexistencias. En Buenos Aires pasan cosas parecidas. Puerto Madero, este nuevo barrio, el último barrio incorporado a la ciudad, este viejo puerto cerealero abandonado que fue reconvertido a partir de sus docks industriales ingleses, todos muros ladrilleros característicos que a poco de instaurados se convirtió en una postal de la ciudad, y más aún cuando aparecen obras emblemáticas como el Puente de la Mujer, esta obra de Calatrava donde muestra a esa mujer danzando y que también se termina conformando en constructora de identidades locales, ¿no? Que tiene que ver con este acervo porteño, ¿no? del tango, de esa identidad portuaria, orillera, tan característica de esta ciudad. O la propia avenida 9 de Julio, en el caso de Buenos Aires, lo que Manolo Bortagaray, fue director de tesis doctorales mías, decía como el Sena de Buenos Aires, ese río interior que Buenos Aires no tiene, que termina dando impronta, carácter a ciudades como de la que vengo. En este sentido, y más allá de lo maravilloso que implica vivir en ciudades por muchas de estas singularidades, de hecho, en el caso de Villa Langostura, San Martín, Bariloche, con una calidad de vida muy singular, con ese tiempo del encuentro, la socialización, más allá de las escalas que son muy diferentes y de los procesos por los que transita cada una de las ciudades de complejidades diversas, tienen una enorme oportunidad para preservar cierta escala, para acentuar
carácter identitario, para preservar el patrimonio, como veíamos en la primera hora de la mañana, y no llevárselo puesto por pulsiones de mercado, para cuidar los entornos naturales, los ecosistemas que son tan frágiles. Lo hemos visto el año pasado en diversos talleres que organizamos en Villa Langostura, con las presiones que hay sobre el Mallí, este desarrollo lineal, inconexo, amorfo, con centros incipientes y complejos que aparecen a lo largo de la Ruta 40, o el propio caso de San Martín, donde está creciendo descontroladamente sobre los bordes, con una presión sobre el suelo que presta servicios ambientales también como para tener algunas señales de alarma y que debieran denotar cierta preocupación, pero con una calidad de vida de la cual valerse. En el encuentro pasado, Pancho hablaba de la necesidad de preservar la escala de la ciudad, ¿no? Y disociar esta idea de progreso a la verticalización intensiva, ¿no? En ese sentido también, preservar ese carácter, aunque no se traten de edificios patrimoniales, de valor patrimonial, preservar la escala, el carácter de la ciudad, que también tiene que ver con la calidad de vida. Frente a esa situación celebratoria de vivir las ciudades, hay otros procesos que empiezan a emerger y sobre los cuales invito a ir interrogándose. Esta obra de Pablo Suárez, que uno puede ver en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano, en la Ciudad de Buenos Aires, es sumamente interesante, sumamente provocadora, una obra de 2 metros por 2 metros aproximadamente, que fue hecha en el año 99, que él la denominó Exclusión, y que muestra a este muchacho treintañero con estos jeans y el torso desnudo, colgándose del tren, del ferrocarril Sarmiento, de aquel ferrocarril Sarmiento, y que invitaba a esa reflexión de esa doble lectura. El muchacho que perdió el tren, porque efectivamente la formación partió, pero que también perdió el tren de la vía, quedó fuera de un sistema productivo que lo expulsaba. Y de esto se han ido teniendo cada vez más nuestras ciudades, cada vez más han ido emergiendo una población solamente marginal, sino también población excluida, que no forma parte de un sistema económico, productivo, el cual da respuestas, con lo cual aparecen procesos de fragmentación y segregación cada vez más evidentes. Lo hemos visto en Epuyén, lo hemos visto en Villa Langostura, bueno, San Martín, Bariloche, cuanto más. Procesos que, ni hablar con urbano bonaerense, por supuesto, en ciudades metropolitanas, obviamente, pero también en ciudades de pequeña escala. Trabajos que hicimos en Balcarce, en Lobos, incluso en Mar del Plata también dieron cuenta de procesos similares, donde aparecen procesos de desarrollo de tejido social vulnerable con altas condiciones de fragilidad, que no tienen necesariamente, no están asociados necesariamente a la escala, ¿no? Epuyén, 5.000 habitantes, bueno, en la región metropolitana de Buenos Aires 16, con lo cual, más allá de la escala, los procesos son estructurales y nos interpelan como sociedad en el modo de producir ciudad. En este sentido, me gusta invitar a la reflexión con la pretensión de entrevistar al lugar, y para eso quiero agarrarme de el poeta y cantautor uruguayo Quintín Cabrera, que él señala durante su exilio en España sobre su añorada Montevideo, que las ciudades son libros que se leen con los pies. A las ciudades hay que caminarlas, hay que recorrerlas, hay que ocultarlas, hay que disfrutar sus sabores, sus olores, las esquinas, los colores y todo eso, y que la ciudad se expresa ese valor de la ciudad que se encuentra paso a paso. Así que, bueno, en este tren de caminar las ciudades cual libros que se leen con los pies, traigo a Quintín Cabrera para hablar sobre estas cuestiones. A ver si suena. Y hay, a lo que a mi modo de ver sería todavía más interesante, una versión desde quienes no necesitan la inclusión, pero dominan el discurso inclusivo, y quienes sí necesitan
formas de acogida, formas de hospitalidad, formas de cobijo, de respeto, y que interpretan la idea y la experiencia de inclusión de un modo totalmente distinto en un lenguaje absolutamente diferente. Que las ciudades son libros que se leen con los pies. Y para leer las ciudades, para recorrerlas, para caminarlas, para producir esa construcción colectiva de la ciudad, es que propongo, a modo de síntesis apresurada, si se quiere, incompleta, una serie de desafíos que de cara a la próxima década entiendo que las ciudades deben empezar a transitar. Por un lado, sabemos que las ciudades tienen que poder crecer, las ciudades crecen per se por incremento poblacional, demográfico, vegetativo, pero también migratorio, y ese crecimiento puede ser espontáneo, puede ser planificado, puede ser un crecimiento que se dé por impulsos sectoriales o individuales, llegan ciertos migrantes y se localizan en determinados lugares, o puede haber una política de planificación que vaya ordenando las acciones en el tiempo. Por supuesto, en un caso, la lógica en el ordenamiento territorial se privilegia a ciertos jugadores, y en una mirada más integral se supone que ganamos todos. Entonces, la apuesta siempre es con planificación para ordenar las acciones en el tiempo y que permitan un crecimiento con mayor equidad. En función de esto, una serie de desafíos, una lista incompleta, inconexa, pero que tiene que ver con distintas miradas que en este recorrido de ciudades que hemos venido desarrollando en estos 30 años o más pudimos cosechar. Lo primero es que podríamos definir que nuestro proceso de producción de ciudad está como atravesado por, en la lógica, en la práctica efectiva, por aquello que podríamos denominar los 4 urbanismos, también como una primera aproximación. Uno que podríamos llamar ese urbanismo de la reglamentación, aquel que se ciñe estrictamente a la aplicación de ordenanzas y regulaciones, sin tener una mirada de mediano plazo, sin una mirada de construcción colectiva, una visión de futuro, extremadamente reglamentarista, solo aplicar si cumple o no cumple indicadores morfológicos de tejido, de usos y demás. Y esto prevalece mucho y lo hemos visto incansablemente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, donde hemos hecho gran parte de nuestro desarrollo territorial. Hay otra lógica que tiene que ver con lo que podemos llamar ese urbanismo de la especulación, y en este caso hablamos de esa lógica de mercado que recalifica suelos rústicos, suelos no necesariamente preparados para recibir usos urbanos, y que se apega a esta lógica de la ciudad market friendly, ¿no?, de ciudad amiga del mercado, y donde el mercado es el que va marcando hacia dónde crece, de qué manera, cómo debe hacerlo, en función de qué, quiénes ganan, quiénes no. Un tercer urbanismo que podríamos llamar el de la celebración, y acá es aquel que vemos cómo operan en tejidos consolidados que tienen ciertos rasgos de obsolescencia, de degradación, y que se aplican lógicas de un urbanismo gourmet, una lógica de gastronomización, donde se activan plantas bajas, se regeneran tejidos, se modifican los usos, y esto es posible a partir de instrumentos vinculados a la gentrificación. Se produce lo que podríamos genéricamente denominar una palermización, ¿no?, donde los viejos habitantes de sectores medio bajos son expulsados y emerge población joven, solos y solas quizá, que aparecen lo que hemos denominado esta lógica de la segregación, de la gentrificación. Pero tiene que ver con esta regeneración de tejidos, básicamente que intentan celebrar las ciudades y activando las plantas bajas. Un cuarto momento, o cuarto tipo de urbanismo que podríamos llamar el de urbanismo de la esperanza, también citando a algunos autores de la región. Y acá me parece que tiene que ver con todas aquellas políticas urbanas que lo que buscan es ir por detrás de los procesos de ocupación informal de suelo
tratando de ver cómo se llega con infraestructura, cómo se mejora la calidad de las viviendas, cómo se accede con transporte público, aquellas áreas que ya han sido ocupadas por sectores populares en lo que se dio llamar la producción social del hábitat popular. 4 posibles tipos de urbanismo con los que hoy operamos en las ciudades, que por supuesto son incompletos, son insuficientes, son inequitativos, ni siquiera se produce articulaciones entre estos mecanismos, que por supuesto hay un primer paso que tiene que ver con reconocer la manera en que se opera en el territorio para que finalmente podamos repensar otros modelos superadores. Y en este sentido, me parece que ninguno de los 4 es suficientemente abarcativo, integral, para promover una mejora en la calidad de vida de la ciudad, y siempre hay intereses sectoriales que se privilegian por sobre otros. Me atrevo entonces a citar a Elizabeth Gilbert cuando ella en su mágico libro No me rezar llamar, ella plantea: deja que las cosas se rompan, deja de esforzarte por recomponerlas, lo que tenga que quedarse se quedará, lo que esté destinado a irse de todos modos se irá, y lo que se vaya siempre dejará espacio para algo nuevo. Entonces, en las ciudades tenemos que poder atrevernos a repensar ciertas áreas, dejar que algunas cosas se rompan para que dé lugar a nuevos procesos, sobre todo pensando en procesos de reconversión, en nuevos instrumentos para gestionar la ciudad, para abandonar los clásicos mecanismos con los cuales operamos sobre el territorio, siempre por detrás de los procesos tendenciales y con políticas públicas que dejan a los estados muy lejos de la conducción del territorio. Pero dejemos que las cosas se rompan. Enseñanza para la vida, pero también para las ciudades. En este sentido, invitación a transitar rápidamente este breve punteo, este breve decálogo. El primero de los desafíos tiene que ver con lo que denominamos la compacidad espacial. Lo hemos visto en San Martín, lo hemos visto en Villa Langostura, lo hemos visto en Bariloche, incluso en pueblitos como el propio Puyén, en que estuve trabajando hasta hace poco, cómo el tema de la dispersión territorial acentúa las inequidades en las oportunidades para disfrutar, de gozar y servirse del territorio. Entonces, frente a ciertos procesos de dispersión urbana, lo que nosotros denominamos los altos costos de las bajas densidades, es un tema que tenemos que empezar a apostar en favor de mayor compacidad, mayor ciudad de tipo compacta frente a esta lógica de dispersión. Entonces, nos resulta como sociedad carísimo alentar estos procesos de crecimiento difuso, amorfo, de esta lógica del sprawl, del cual hoy estuvimos hablando y demás. Carísimo para todos que la ciudad se siga expandiendo en los términos que se está haciendo. Es muy fácil transformar suelo rural en suelo urbanizado por iniciativas individuales. No hay control, no hay fiscalización, hay un dejar hacer, dejar pasar y todo eso. Y luego aparece, cuando a cierta distancia de las áreas centrales, cierto núcleo poblacional se va asentando informalmente, que aparezca el reclamo por el transporte público, por los servicios y demás, y la presión de los funcionarios del gabinete local de ver cómo se contiene esa población que requiere asistencia sanitaria, educación, transporte, aprovisionamiento y demás cuestiones. Entonces, nos resulta carísimo ese tipo de lógica del sprawl. Y lo hemos visto reiteradas veces en nuestras ciudades. Esto es en la región metropolitana norte de Buenos Aires, Nordelta, por ejemplo, uno de los primeros mega emprendimientos cerrados que tuvo la zona norte, y vemos la ocupación sobre áreas de humedales que prestan servicios ambientales, cómo se aparecen con alteos, con cierta transformación del suelo para garantizar la no inundabilidad de las viviendas de alta renta, y por detrás nuevo suelo que empieza a transformarse, ecosistemas que empiezan a depredarse para permitir esa expansión incontrolada de la ciudad. Carísimo nos salen este tipo de intervenciones a nosotros como sociedad.
porque después las infraestructuras las pagamos con nuestros impuestos y demás cuestiones que nos resultan de manera extremadamente onerosa. Además de las afectaciones ambientales que esto produce, porque alterar, impermeabilizar la desembocadura de los ríos tiene efectos no en la cuenca baja necesariamente, sino también en las cuencas medias. Miriam nos mostraba una foto de una imagen de Luján, con la catedral, con la basílica de fondo, absolutamente inundada, y eso tiene que ver con la impermeabilización de la cuenca baja del río Luján, como las urbanizaciones cerradas destruyeron todos esos humedales, todos esos ecosistemas de regulación hídrica, y que tienen efecto en la cuenca media. Luján, Mercedes, acabamos de terminar el plan para Mercedes, ahora se está en tratamiento en Consejo Deliberante para mandar a la provincia, y también la discusión tiene que ver también, cuando hicimos talleres de discusión con los vecinos, le decíamos, ¿qué es el río para ustedes? El río, paisaje bucólico, no, el río es un problema, porque cada 10 años aparecen inundaciones, se lleva el agua hasta el cuello y se lleva puesto un montón de población, y tiene que ver con esos efectos que se producen a partir de este tipo de intervenciones, de la impermeabilización. 400 kilómetros cuadrados de urbanizaciones cerradas en la región metropolitana de Buenos Aires. Esto es equivalente a 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, destinadas a urbanizaciones de este tipo, avanzando sobre el suelo agroproductivo, avanzando sobre el suelo que presta servicios ambientales. Y tomamos Buenos Aires, pero lo vemos en un montón de ciudades de nuestro país. Es una lógica, un patrón incluso de la región, de nuestra región latinoamericana, ¿no? Como lo decía Miriam, que acabamos de venir de Guadalajara, y hay procesos similares de los cotos, de las fortificaciones cerradas, que empiezan a reproducir los mismos patrones que encontramos con este urbanismo de mercado en muchas ciudades de nuestro país. Esta es otra lógica también de ocupación de los loteos populares que avanzan sobre suelos fértiles, sobre suelos rurales, en periferia, buscando con la pretensión que se vaya regularizando dominalmente a futuro, y son muchas decenas de familias que se lanzan a un par de décadas de gestiones para intentar obtener algún tipo de regulación, de regularización dominial. O estas otras, cuando intervenimos ahí en el municipio de Almirante Brown, que salimos a volar en helicóptero la zona, aparecía todo un periurbano que minutos antes había sido territorio agrícola y que de repente empieza a ser tomado por asentamientos de estas características, pequeñas casillas de ladrillo y chapa que avanzan sobre esa territorialidad, que prestan servicios ambientales, servicios que tienen que ver también con la provisión alimentaria para la comunidad. Y la cuestión de la compacidad es central, de la capacidad espacial es central como primer desafío por el cual las ciudades deben empezar a transitar. Casos como los de Barcelona, que en su ensanche han generado un plan de ordenamiento para esa área de expansión a mediados del siglo XIX, y sobre esa base se ha ido completando la ciudad y regenerando sobre esa plataforma planteada. Otros casos también donde lo que aparecen es ciudad que crece con densidad en los bordes. No es que plantea una interfase rural-urbana con un lánguido, con una lánguida dilución de la ciudad y una interfase donde aparecen peladeros de pollo, centros logísticos, áreas de transbordo, urbanizaciones cerradas, en un continuo amorfo. Esto que Franco Purini calificó en su momento como la città finita, ¿no? La ciudad terminada, tomó de transición urbano donde la ciudad de mancha de aceite producía un límite duro y ahí empezaba la ruralidad. Bueno, aparece muy fuertemente cuestionada en el modo de crecer nuestras ciudades. Y San Martín de los Andes no está en estos procesos. En San Martín de los Andes está en estas mismas disputas, donde aparece una interfase híbrida que consume suelo de riqueza ambiental para generar desarrollos residenciales de diversos caracteres. Este es un ejemplo extremo donde se crecen los bordes con alta densidad, por ejemplo,
planta baja y 15 pisos, por ejemplo, pero hay otros modelos donde a lo mejor no es planta baja y 15, pero es planta baja y 3, pero con ciudad compacta hasta el borde, una calle, una avenida y luego la ruralidad. Bueno, es otro modelo de ciudad donde la eficiencia está planteada en esta compacidad. Temas como para discutir sobre cómo crecen nuestras ciudades y cuáles son los límites con los cuales nuestras ciudades deben empezar a convivir, cómo construyen esos límites y que esos límites vayan adquiriendo la noción de frontera física, pero también de frontera simbólica. Hasta acá crece la ciudad, la completo puertas adentro y no sigo alentando el desarrollo por fuera de ese cordón, porque lo que repercute y también incluso en el mercado de suelos es en el valor del suelo consolidado, el suelo servido, el suelo equipado, el suelo que tiene infraestructuras. Crece exponencialmente su valor en la medida que la ciudad sigue expandiéndose. Los estudios de muchos investigadores, incluso del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento, dan cuenta de procesos parecidos donde a medida que crece la ciudad, en extensión, la ciudad, el precio del suelo se sobrevaloriza exponencialmente. Se sobrevaloriza exponencialmente, por lo cual crecen las inequidades. Más expandimos la ciudad, más se disparan los precios del suelo de la ciudad consolidada. Entonces, también desde el punto de vista de la economía urbana, es un tema de enorme preocupación considerar estas cuestiones sobre los límites de la ciudad. Segundo desafío, la complejidad funcional. Y acá tomamos algunos referentes también que suman al debate y tienen que ver con, finalmente, dar por desactivado las lógicas de la segregación de usos tan alentados en el movimiento moderno, la lógica del zoning, la zonificación, que está tan impregnada en nuestros marcos regulatorios, con donde pareciera ser que nuestras funciones esenciales del hombre son aquellas que la Carta de Atenas del año 33 proclamó, pero que, claro, no sé si conocen la experiencia del complejo de San Luis, los 33 monoblocks que en Estados Unidos se construyeron con la pretensión de crear un nuevo modelo de sociedad para escapar de los procesos de segregación, violencia, criminalidad, drogadicción, lo que estaba subsumido. Y se hicieron con los principios del movimiento moderno. Planta bajas libre, edificio de perímetro libre, ventanamiento corrido y demás. Y un área de monofuncionalidad dominante. A poco de construido, a una década de haberse construido, las autoridades municipales decretaron la demolición de esos 33 complejos de monoblocks en San Luis. Esa demolición porque, muerto el perro, muerto la rabia, pretendían de esa manera echar por tierra los principios que con el movimiento moderno había intentado crear un modelo de sociedad mucho más sana. Esa fecha de demolición del complejo de San Luis, que fue en el año 72, críticos e historiadores como Charles Schenck decretaron la muerte simbólica del movimiento moderno. El movimiento moderno murió simbólicamente ese día, el día en que se demolieron esos complejos residenciales que terminaron tuburizando, acentuando los niveles de violencia intrafamiliar, de drogadicción, de prostitución infantil y demás cuestiones que eran las que intentaban apartarse. Sin embargo, el movimiento moderno tuvo sus coletazos y aún hoy convivimos con emulaciones de ese movimiento moderno, pero nuestro desafío, sobre todo en un escenario post-pandémico, tiene que ver con una mayor convivencia de actividades, ¿no? Promover la mixtura de usos y la proximidad social y física entre grupos sociales. Para apartarnos de situaciones, de escenarios, de paisajes como estos, donde solo hay casitas hasta el infinito, incluso con repetición tipológica, la misma morfología que se repite indiscriminadamente. Familias que, por supuesto, aquí solo duermen,
dónde se aprovisionan, dónde estudian, dónde trabajan, en fin, seguro que no en este barrio, y que van a tener que realizar largos traslados hasta llegar a estos lugares de donde reproducir sus vidas. Entonces, estos modelos, que en un escenario quizás hayan sido funcionales, no resultan pertinentes para las dinámicas de las ciudades actuales. Pero no solo de monofuncionalidad residencial, en este caso con baja densidad, hay otras monofuncionalidades que también debemos empezar a cuestionarnos, como en grandes ciudades aparecen los distritos financieros, los distritos administrativos, donde solo hay oficinas y que en horas de la tarde esto termina convirtiéndose en tierra de nadie. La necesidad de activar las plantas bajas, de revitalizar la ciudad, de poder desplazarnos serena y apaciblemente por las ciudades es clave. Nos pasó en Guadalajara que sí, 6 de la tarde ya nos invitaban todos a que nos guardemos en nuestro hotel porque el clima, el paisaje, el entorno, la presencia se tornaba extremadamente hostil. En algunas áreas de nuestras ciudades esto pasa, ya pasa, pero no es generalizado. De todos modos estamos a tiempo de empezar a introducir una mayor diversificación de usos para garantizar mayor vitalidad del espacio público, en ese sentido mayor control social, como señalaba James Jacobs en su momento. Experiencias como la de Nueva York, por ejemplo, o la propia Buenos Aires, han intentado generar dispositivos de este tipo, en el caso de Buenos Aires, también, tras la pandemia, muchas oficinas no han retornado a la presencialidad y hoy se está preguntando cómo un micro y parte del macrocentro incorpora vivienda para estudiantes, incluso vivienda para estudiantes extranjeros, que permitan alguna presencia de residencialidad, incluso adaptando los viejos edificios de oficina, que no siempre resultan casi lineales esa adaptación, porque a veces son pisos que comparten un núcleo sanitario, en fin, hay ciertas particularidades, pero la pretensión de residencializar las áreas centrales para garantizar mayor convivencia. Y dispositivos de estas características que empiezan a plantear la complejidad urbana, plantas bajas activas, zócalos comerciales, plantas altas residenciales, convivencia de coworking con espacios de comercio, gastronomización y demás, que permitan, incluso en áreas de proximidad, una mixtura física, social, urbana y cultural. También son desafíos que comunidades o comarcas como San Martín debe darse, ¿no? La proximidad que a tiro a pie pueda darse para conectar los distintos barrios, incluso reivindicando el papel de las centralidades y los pequeños centros, cómo dialogan esos centros a partir de un sistema que los articule. Creo que estas discusiones incluso en San Martín deben empezar a darse. La ciudad que ha crecido tan extendidamente debe empezar a consolidar pequeños subcentros en una red de centros que vayan complementándose y dialogando entre sí, que algunos hemos visto con Panchito en las recorridas en torno a estaciones de servicio que van emergiendo y que empiezan a conformar incipientemente ciertas centralidades y que podrían ser parte de este nuevo sistema a promover. Tercer desafío, consolidación identitaria. Hoy estuvimos hablando de este tema también, por la mañana. Es un tema central, es un tema de enorme relevancia y sobre todo frente a la emergencia de los no lugares, recuperando a Marc Roger, avanzar sobre el genius loci, lo que Aldo Rossi refería como en la arquitectura de la ciudad, el genio del lugar, esos rasgos culturales que son reservorios de nuestra memoria. Entonces, preservar el patrimonio tangible e intangible, preservar los valores culturales, gastronómicos, musicales, textiles, arquitecturales, pero también urbanos, es fundamental para reconocernos como comunidad y diferenciarnos de otras regionalidades. San Martín tiene mucho de esto y deberá darse el debate sobre cómo
lograr una mejor convivencia, un mayor fortalecimiento entre esos distintos saberes, entre esos diversos saberes patrimoniales que giran en torno a la comarca. Paisajes como estos no sabemos referirlos, no sabemos si pertenecen a Ciudad de México, si pertenecen a San Pablo, a Los Ángeles, a Buenos Aires. Fíjense los rulos de ingreso y egreso a las redes troncales de autopistas que generan remanentes urbanos invivibles, con un territorio dominado por las infraestructuras del automóvil que lo único que hacen es acentuar las inequidades y las desigualdades, con alto consumo de suelo y privilegio de un modo de transporte por sobre otros. Estos son modelos de los cuales debemos empezar a apartarnos, y en ese sentido la caminabilidad, el encuentro, la proximidad son claves, y en ciudades de escala como San Martín esto es mucho más amigable poder emprender que en situaciones como esta, donde la reversibilidad, el desmonte de este sistema de infraestructuras y de estos patrones de comportamiento es extremadamente más complejo, ¿no?, que en comarcas como la que hoy estamos. Hay ciudades que se han planteado estos desafíos en términos de preservación del patrimonio. En el caso particular de Frankfurt también, en escenarios posguerra, la necesidad de repensarse a sí misma, la necesidad de pensar cómo crecer, cómo posicionarse como una de las puertas de Europa, y frente a eso, cómo resguardar ciertos rasgos identitarios. Respuesta que la sociedad empezó a saldarla de esta manera, resguardando todo ese frente tan identitario, tan característico, y permitiendo la ciudad nueva por detrás. Ciudad nueva para que habilite la llegada de empresas insignias, de empresas transnacionales, de edificios insertos en esta economía planetaria, en esta economía global, pero que sin llevarse puesto estas preexistencias, ¿no?, y que le permite este diálogo entre lo nuevo y lo antiguo, el pasado y el futuro, y una proyección identitaria. Identidad que también debemos recuperar de nuestros valores culturales, también expresados en el espacio público, ¿no? El tango, el fileteo, lugares emblemáticos. En el caso de Buenos Aires, bueno, el planetario, si se quiere, o Caminito, o el propio tango, ¿no? A ver si suena. Sí. Piazzolla, ¿quién no? Dios no, ni. ¿Qué les parece? Si no es esto, parte de nuestra cultura identitaria, ¿no? Y también, ¿por qué no? Permítamelo. El espacio público como espacio de celebración de ese tipo de eventos, la tercera estrella que tanto celebramos. Entonces, un desafío como para tener en cuenta. Cuarto desafío, la necesaria desegregación sociourbana. Y también hemos charlado bastante durante la jornada de hoy frente a los fuertes procesos de acentuación de las desigualdades urbanas, empezar a promover la integración física y social entre distintos grupos, entre distintos colectivos. Estamos en un escenario de distanciamiento social con proximidad espacial, y esto se explica en los fenómenos de segregación urbana en los que estamos instalados. Dicho en una imagen, de esta manera se reproducen nuestras ciudades, más allá de la escala, más allá de la magnitud, la distancia física planteada entre unos grupos y otros, quienes merecen gozar, disfrutar, vivir la ciudad de una manera, y aquellos que están condenados a otro estatus de ciudadanía. Y que lo hemos visto cuando nos tocó recorrer en Ciudad del Cabo, en Cape Town, los townships, las villas, que aparecían imágenes de esta con muchos migrantes del norte de África, del centro de África, instalándose de la manera más vulnerable que uno pueda imaginar, pero que no hay que irse a Ciudad del Cabo, ¿no? Lo podemos ver, esta es otra imagen también, donde en este caso una infraestructura vial divide a unos de otros. Lo hemos visto en Bogotá, lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto en Balcarce,
lo hemos visto en Mar del Plata, en fin, más allá de la escala de ciudad, esto se reproduce como modelo y nos tiene que llevar a repensar qué modelo de ciudad estamos reproduciendo. Me gusta mucho, yo estuve viviendo y trabajando un tiempo en Madrid, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento, en la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Comunidad Autonómica, y estaba explotando el barrio Lavapiés, un barrio de las afueras de la almendra central de Madrid. Se estaba interviniendo en el espacio público, se estaban generando fuertes mejoras, revitalización y demás, y claro, la población originaria, los vecinos de siempre, grafitaban: tu street art me sube el alquiler. Para las intervenciones que estás haciendo no lo estás llevando a cabo teniendo en cuenta la población de origen, y eso genera que los precios del suelo se disparen, los costos de vivir en ese barrio ahora no sean los de antes, y que yo deba desplazarme, y junto conmigo se va ese saber popular, esos rasgos identitarios, ¿no? Como que empezara parafraseando, una palermización de ciertas áreas donde se lleva puesta las preexistencias, y donde en esos casos, bueno, las magdalenas se empiezan a llamar muffin, las medialunas se empiezan a llamar croissant, empieza a cambiar ese vocabulario, y por supuesto también la gente empieza a cambiar, los productos de consumo empiezan a alterarse, y por supuesto se pierden esos rasgos tan cargados de significado, tan cargados de memoria, tan cargados de identidad, que son los que debemos resguardar. Esta es otra de las cuestiones también que se expresan, ¿no? Donde cambian, ya no son mascotas adoptadas de la calle, sino que tienen que ver con otros formatos, ya es una movilidad activa de otras características, ya no está Manolo, el mozo de la esquina, sino que aparecen cadenas franquiciadas para ofrecerte otro tipo de servicios. Tienen que ver con indicios que empiezan a dar cuenta de una ola que empieza a transformar el lugar y que se lleva puesto a esas preexistencias. Y que tiene como expresión final de esos procesos situaciones como estas, de fuertes contrastes entre unos y otros. O estas, que son imágenes también de Buenos Aires, de mi Buenos Aires querido, o como le gustaba decir al querido Juan Bolívar, mi Buenos Aires herido, ¿no? Y donde aparecen estas cuestiones que causan dolor, que causan tristeza, que causan enojo, que causan frustración, ¿no? Un ferrocarril de cargas que tiene un servicio diario, y entre tanto la vía se convierte en una calle comercial, una plaza pública y demás, en estas condiciones de vulnerabilidad extrema. Hay experiencias que empezaron a reconocer estos temas como problemas y empezaron a buscar soluciones posibles. Sin ir demasiado lejos de nuestro continente, la experiencia de Medellín, lo hablábamos en el break, en el almuerzo, la experiencia de Medellín, como por ejemplo en Comuna 13 empezaron a incorporarse, bueno, en realidad en todo Medellín, pero en Comuna 13 en particular, las escaleras mecánicas, el metrocable, el teleférico que vinculaba los altos, donde estaban en las laderas la población vulnerable, y el bajo, donde estaban las áreas de centralidad, los equipamientos y demás. Pero claro, implicaba 2 horas de traslado a pie desde el alto hasta el bajo para poder aprovisionarse, para poder curarse, para poder educarse y demás. Y lo único que hacía era tender a inmovilizar a esa población del alto porque no tenía posibilidades. Con esto, a 15 minutos, a costo cero, permitía vincular una ciudad con la otra, los tiempos de una ciudad con los tiempos de la otra. Entonces, me parece que también son cuestiones para repensar, la necesidad de fortalecer la identidad y hacerlo en estos términos también para comarcas o aldeas de montaña, como pueden ser muchas de nuestra región. Quinto desafío, infraestructura físico y social, la necesaria dotación de infraestructura física y social, y en ese sentido, frente a estos crecientes procesos de vulnerabilidad social, empezar a producir colectivamente un hábitat más inclusivo. Y en ese sentido, resulta indispensable darnos estos debates, porque de lo contrario, esto
nos interpela a todos como sociedad. Me gusta en esta instancia parafrasear a Jorge Luis Borges, cuando en su libro Ajedrez, él plantea que el alfil cree que es libre, pero ignora que el jugador gobierna su destino. O sea, hay toda una mano que opera sobre la ciudad y que resulta funcional que se reproduzca en estos términos. Bueno, ¿quién es alfil? ¿Quién es el jugador? Bueno, veamos cómo es el sistema de construcción de poder, cómo se toman las decisiones, quién las toma, de dónde se toman, para empezar a producir ciudades en mayores términos de equidad. Siempre me acompaña con máxima admiración de mi parte el pedagogo Carlos Escliar, quien genera él algunas reflexiones sobre de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, cuáles son las dimensiones de esa inclusión y quién debe incluir a quién y quién se arroga la necesidad de incluir a un otro, ¿no? Y al respecto, Carlos señala. Y hay a lo que, a mi modo de ver, sería todavía más interesante, una versión desde quienes no necesitan la inclusión, pero dominan el discurso inclusivo, y quienes sí necesitan formas de acogida, formas de hospitalidad, formas de cobijo, de respeto, y que interpretan la idea y la experiencia de inclusión de un modo totalmente distinto en un lenguaje absolutamente diferente. Reflexiones que Carlos nos plantea sobre la inclusión, el doctor investigador de Flaxo, así que tiene una enorme trayectoria, enorme mirada enorme sensibilidad sobre estos procesos, sobre todo para abordar situaciones de estas características, ¿no? Que son de nuestros conurbanos, de nuestros bordes metropolitanos, ¿no? En estas áreas de vulnerabilidad, donde la mayor aspiración es vivir lo más próximo a un basural que nos garantice las condiciones mínimas de autosubsistencia para nutrirnos, para aprovisionarnos de esos residuos acumulados, malolientes, pestilentes y demás, pero que aparece una fuerte disputa entre grupos por garantizar esas mínimas condiciones de subsistencia. Y este tipo de ciudad estamos produciendo también mientras avanzan las otras. Entonces, me parece que es tiempo de repensar qué tipo de ciudad construimos, quiénes toman las decisiones y cómo podemos hacer para empoderarnos como ciudadanos y dar debates que no parecieran estar en agenda pública. Estas otras imágenes también africanas, pero que dan cuenta de procesos de borde metropolitano donde se expresan los mismos niveles de exclusión y de vulnerabilidad, o estas otras donde dan cuenta de, frente a las situaciones de conflicto, los fuertes desplazamientos de población que largan a decenas de miles de familias en busca de nuevos territorios, o la lógica de los balseros también, que nos llevan, se exponen, ponen sus vidas, la de sus hijos, sus ahorros, su patrimonio, todo lo que puedan tener en favor de un futuro que les ofrezca mejores condiciones, para evitar situaciones de este tipo, de estas condiciones donde, bueno, se improvisan las situaciones del habitar a como sea, de las condiciones más improvisadas posibles, pero que, bueno, le permita a una familia tener un techo a como sea. Esta imagen la tomé así de la periferia de Ciudad del Cabo. O estas otras situaciones donde aparecen expresiones de este tipo, ¿no? Las personas en situación de calle. Estuve hace poco, bueno, ya hace más de un año, en Ushuaia por última vez, y las personas en situación de calle en Ushuaia se han multiplicado exponencialmente. Muchos hacen noche en la sala de espera del hospital zonal, pero por supuesto en ciudades metropolitanas esto se reproduce de manera extremadamente crítica, y sobre esto también tiene que ver con un conjunto de población a la cual dotar de infraestructura física y social de cobijo. En el caso de Buenos Aires hay algunas experiencias interesantes de dotación de infraestructura física y social. En este caso el barrio Rodrigo Bueno, que salió con una ley que tuvo aprobación absoluta por los distintos
bloques, absoluta, desde un extremo hasta el otro, acompañando la reurbanización de este asentamiento y que permitió la relocalización, el desarrollo incluso de tejido residencial con cierta mixtura y un patio gastronómico donde el saber gourmet del local se ponga a disposición de quienes utilizan los parques de Costanera Sur, los vecinos de Puerto Madero, en fin, una lógica de integración de esa perspectiva. Nosotros tenemos acá en San Martín también las laderas, procesos sobre los cuales comenzar a atender, sobre la dotación de infraestructura física y social. Son desafíos que hemos visto que tienen que darse debate y poder llegar con condiciones de cualificación urbana en mejores situaciones de las que hoy ostentan. Antes que los niveles de criticidad adquieran niveles que se tornen extremadamente complejos resolver. Bueno, sexto desafío, ya vamos llegando a ese decálogo, vamos repasando algunos de los que considero que son para considerar. Y este lo llamamos abordaje interseccional, porque debemos también como sociedad empezar a superar las desigualdades entre grupos sociales que empiezan a mostrar signos de violencia en términos de género, en términos etarios, en términos étnicos, en términos religiosos, para convertir desigualdades en diferencias. Desigualdades tienen que ver con una disposición jerárquica, vertical, asimétrica, y diferencias tienen que ver con situarlos en un plano de igualdad. En este grupo todos compartimos ciertos principios, todos compartimos ciertos objetivos, cierta idea de futuro, cierto imaginario, pero nos nutrimos de las diferencias, de la singularidad, del saber de uno más del saber de otro, y de eso construimos una mirada de futuro. Bueno, frente a ese paradigma es que hace algunos años esta investigadora de Columbia empezó a construir la noción de interseccionalidad para pensar la sana convivencia en distintos grupos. Inicialmente pensado desde la lógica del urbanismo de género, pero no solo de género, por si fuera poco, no solo de género, también aquellas situaciones de desigualdad vinculadas a discapacidades, a situaciones económicas, a orientación sexual, a cuestión etaria, a cuestión religiosa, a nacionalidades y demás, que construyen barreras simbólicas muy fuertes entre grupos sociales y que eso se expresa en el espacio público y que el espacio público debiera ser esa herramienta que permita la sana convivencia entre grupos. En un escenario intrapandémico, en tiempos de confinamiento, pareciera haber sido aceptada como proclama que la calle debe esperar, ¿no? La calle era el lugar donde el virus se diseminaba. Y entonces, ¿qué tipo de ciudad hemos construido que no es capaz de atender las decenas de miles de enfermedades zoonóticas que están dando vuelta o acechándonos? Por el contrario, el espacio público es el espacio de la convivencia, el encuentro, la construcción colectiva, y también debiera ser el espacio de la resiliencia, el mecanismo para transitar situaciones de emergencia como esa. Bueno, entre estas cuestiones es necesario terminar con décadas de errores, barajar y generar un nuevo dispositivo urbano que permita la sana convivencia entre distintos grupos sociales y un espacio público que sea capaz de dar respuesta a esas diversidades desde una perspectiva interseccional. Hay experiencias diversas donde se está pensando el espacio público con esa capacidad de integrar a esas diferencias sociales para potenciarlo. Bien, séptimo desafío, lo que llamamos transición ecológica. Y acá tiene que ver con la enorme depredación del ambiente que genera producir ciudades. Lo veíamos en la imagen de Nordelta, como no solo la transformación de su humedal, por cierto dijimos que el río siempre va a reclamar su valle de inundación, o sea que en algún momento se va a llevar puesto, sino que también cómo avanzaba por detrás, también depredando otros ecosistemas
y llevándose puesto las áreas de valor ambiental, natural y demás. Entonces, la ciudad por sí es depredadora, altera los ecosistemas, tenemos que promover escenarios hacia una transición ecológica con mayores condiciones de resiliencia. ¿Cuántos continentes conocemos? ¿Cuántos continentes tenemos? 5. Son 6. Son 6. Hay un sexto continente que se llama la Isla de la Basura, un océano, en el océano, un continente que tiene el tamaño casi de Australia y que concentra en esa superficie millones de envases plásticos y demás que por las corrientes convectoras no se terminan agrupando y conformando islas del tamaño de Australia, por ejemplo, y tiene que ver con esa producción tan poco resiliente que genera nuestra vida en comunidad y que producen desde este lugar ciudades de estas características, con estas condiciones de habitabilidad, o estas otras donde los ríos terminan siendo el reservorio que garantiza las condiciones de subsistencia de mucha población, como en estas familias en precarias viviendas de palafitos colgadas a la vera de este río de residuos, o estas otras situaciones que también un ducto en este entorno humeante utilizado por una calle peatonal que vincula un sitio de otro, y las viviendas a la derecha donde, bueno, se sirven también de ese curso de agua, que no, en este caso no presta servicios ambientales ni paisajísticos, sino que es un lugar de deposición de todo tipo. Las causas están aquí. Gran parte de las causas están aquí, en cómo alteramos los ecosistemas para producir avances dispersos, expansivos e incontrolados y no consensuados de la ciudad, ¿no? Llevándose puestas estas resistencias, alterando los ecosistemas de esta manera. Y que vemos efectos, algunos indicios que empiezan a dar cuenta de el derretimiento de los casquetes, de la desertificación de ciertos cursos de agua, de fuentes crecidas, etc. Y ver esos indicios que empiezan a dar cuenta de cómo estamos comportándonos como sociedad en nuestro planeta. Y para hablar de nuestro comportamiento ante el planeta, me gusta traer la cita del Papa, del Papa Francisco, cuando a poco de ungido lanzó una encíclica papal que se llamó Laudato Si, alabado sea, donde él planteaba que los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde prima una especulación, una búsqueda de la renta financiera que tiende a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el ambiente. Así que sobre esto, hablar sobre el cuidado de la casa común que nos plantea el Papa Francisco en esta encíclica, que como tal no es un documento dirigido a la Grey Católica per se, sino a toda la humanidad, y que, bueno, quizá algunas de esas consignas le quepan tomarlas para la reflexión en comunidades como la San Martín de los Andes, como Villa de Angostura, por ejemplo. Ya ha avanzado mucho más en Bariloche, pero todavía hay cuestiones que debatir en la región para ese cuidado de la casa común y cómo se avanza sobre los bordes, cómo se cuida de los entornos naturales. Octavo desafío, movilidad activa. Octavo desafío, movilidad activa. Y en esto tiene que ver que existe una correlación directa entre niveles socioeconómicos y posibilidades de desplazamiento. Cuanto mayor es la capacidad económica de una población, más se desplaza. Cuanto menor es, menos se mueve. Hasta las condiciones de exclusión, donde la inmovilidad es absoluta, solo al interior de sus barrios, de recorrido a pie, eventualmente. Y esto es un tema de enorme inequidad en la que se producen nuestras ciudades y que tienen expresiones de estas características, ¿no? Los pantalones de las autopistas, las zonas de peaje, por ejemplo, es el consumo de suelo que generan para permitir simplemente el cobro de una tarifa que permita el mantenimiento de la infraestructura y demás cuestiones.
o estas otras situaciones donde también el territorio del automóvil es dominante por sobre otro, la chatarrera, los rubros de ingreso y egreso de extremada complejidad, o estas otras situaciones también donde aparece este intercambiador en China con 37 metros de altura, 18 rampas y demás, donde bueno, hay que hacerle espacio al desplazamiento del automóvil a como sea. Debemos pensar la movilidad en estos términos de manera excluyente, o debemos darnos debates en otros términos. Ya hemos visto cómo hay estudios que han cuantificado cómo cuanto a mayor espacio se le genera al automóvil, mayores son las condiciones de saturación. O sea, la rápida descongestión que se produce en lo inmediato rápidamente induce nuevos desplazamientos y tiende al colapso, con lo cual no basta con seguir ensanchando y ensanchando o promoviendo, porque eso lo que va a alentar es un mayor consumo del automóvil y nuevos efectos de saturación. Entonces hay que repensar la movilidad en otros términos, y hay algunas pistas para que eso suceda y que suceda más saludablemente y más amigablemente con la ciudad. Transformar áreas de territorio excluyente del automóvil en áreas de convivencia entre modos de transporte, donde la caminabilidad sea aquella privilegiada. Nosotros hemos llevado a cabo en distintos municipios experiencias para pacificación del tránsito, de zonas Z10, de zonas de 10 kilómetros de velocidad, o incluso de desarrollo de calles compartidas. Me acuerdo varios casos, pero en torno a la plaza de Balcarce, por ejemplo, también algunas intervenciones junto con el centro, con la Cámara de Comercio local y demás, que tengan que ver con la sana convivencia en distintos modos de transporte, en distintos modos de desplazamiento, el peatón con el automóvil, con la bicicleta, que permitan transformar vialidades en paseos donde la caminabilidad o desplazamientos saludables sean preponderantes. Es uno de los desafíos que debemos darnos para evitar situaciones como las veíamos de esos rubros de autopista, entre otras situaciones parecidas. Bien, noveno desafío. Producción sostenible. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vemos bien? Llegamos a las 6, llegamos, Pachito, ¿no? Tranquilo. Vengo a ir regulando. Producción sostenible. Y esto tiene que ver con la fuerte presión que nosotros ejercemos sobre los sistemas naturales a partir del desarrollo de actividades productivas y la necesaria mutación hacia sistemas de producción verdes, sostenibles, amigables con el ambiente, para evitar portales de estas características que han caracterizado gran parte del siglo XX, o de estas otras que también han inundado nuestras ciudades y transformado entornos paisajísticos y ambientales, ecosistemas de todo tipo en estas situaciones de extremadas condiciones de insalubridad. Y sin ir demasiado lejos, cabe recordar las miradas interpretativas que Richard Roger en Ciudad de Pequeño Planeta plantea en este modelo de ciudad de flujos lineales y flujos circulares, ¿no? La ciudad como empieza a pensar sus inputs, outputs, cómo debieran pensar en un sistema de circularidad donde no haya ingresos y egresos, sino que haya un proceso transformativo y que se permita mutar hacia un sistema de producción limpia, de producción verde, de producción sustentable, de producción sostenible, y que nos aliente a integrar incluso a distintos grupos sociales en los distintos modos de producción. Enormes desafíos que vienen al respecto y sobre el cual también tenemos que pensar. Los sistemas productivos tienen que retornar urgentemente a las ciudades, pero deben hacerlo en sana convivencia con la comunidad, con el ambiente, con el paisaje, y no en los términos en los que precedentemente lo han venido realizando. Décimo desafío, que también cabe para San Martín de los Andes, lo que llamamos densificación conducida. Ante los fuertes procesos de crecimiento de la ciudad, por términos vegetativos, por aportes migratorios, el crecimiento demográfico per se, es necesario plantear dónde, de qué manera, con qué sentido, con qué horizonte. O sea, no específicamente cuestiones demográficas, sino cuestiones de densificación. Conducir la densificación.
poder tener dispositivos de planificación que permitan orientar el crecimiento. ¿Qué áreas nuevas incorporar para absorber nueva población? La región metropolitana de Buenos Aires está dando un debate muy fuerte del Consejo de Planeamiento Estratégico, porque el próximo censo va a arrojar 3 nuevos millones de habitantes en esta región metropolitana que ya tiene 15, 16, y estos 3 millones de habitantes, que es una ciudad como Rosario, como 5 veces Comodoro Rivadavia, en fin, son ciudades importantes dentro de una ciudad metropolitana, por ejemplo, lo van a hacer por impulsos individuales o sectoriales. No hay una estrategia de coordinación de esos nuevos 3 millones de habitantes. Y frente a eso, plantear estrategias de densificación conducida, que en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires lo planteamos sobre el completamiento de los vacíos urbanos que han quedado como remanente de la expansión, la densificación de los corredores, la densificación, la residencialización de los centros, la reurbanización de villas, en fin, una serie de dispositivos, los corredores de circunvalación, como la autopista Presidente Perón, la Ruta 6 y demás, que permitan conformarse como área de residencialización y que permitan absorber esos 3 millones de habitantes que vamos a recibir a 5 años vista, si se quiere, con los datos que arroja el nuevo censo, por ejemplo. Entonces, la densificación conducida es una estrategia de política pública que debe ser puesta en la agenda de manera prioritaria. Y más en comunidades como la de San Martín, donde el crecimiento demográfico es exponencial. Bueno, lo hemos visto en Villa el año pasado, en la serie de encuentros que realizamos, donde esto también es un tema a considerar, pero que no está en agenda y que por lo tanto se convierte en un problema técnico y un problema político. Las expresiones que aparecen es soluciones improvisadas, la gente busca soluciones habitacionales a como sea y luego por ahí la política pública se activa y aparecen procesos de desalojo o de expulsión o incluso en algunos casos de regularización dominial tardío, lo que fuese. Pero la gente busca soluciones habitacionales a como sea, incluso en microviviendas, en condiciones de extremo hacinamiento, donde la convivencia intrafamiliar también tiene sus costos, ¿no? En este escenario arquitectural. La propia Barcelona se planteó esos desafíos en su momento y sobre la grilla de Cerdá fue creciendo, completándose y hoy a un siglo y medio vista ha logrado crecer con mucha sanidad en ese sentido. La clave entonces tiene que ver con la construcción colectiva de un horizonte de crecimiento común y no de una técnica de gabinete donde se defina hacia dónde debe crecer. Entonces debe ser lo que denominamos ese urbanismo bottom-up, más que otro tipo de urbanismo descendente, sino uno que tenga que ver con la construcción colectiva desde las bases, desde espacios como este, que vayan legitimándose. Mañana, por lo charlado con Panchito, vamos a participar en un debate donde se firmará un acta de acuerdo con conclusiones y demás, y eso podría constituirse en un documento extremadamente importante, no solo técnico, sino también político, porque tiene que ver con el acuerdo, con la voluntad de la diversidad de organizaciones, profesionales, ciudadanos de la comunidad en favor de cierta prioridad en políticas públicas determinadas. Y eso de a poco puede ir ganando institucionalidad. Entonces, la construcción de ciudad tiene que ver con ese urbanismo bottom-up, ese urbanismo ascendente, más que la imposición desde un gabinete técnico local, necesariamente. Entonces, con participación es la clave, y esto es fundamental para que podamos tenerlo en carpeta, para que evitar situaciones de esta manera, que acá en este paisaje de espacio público, claro, la planificación definió ciertos criterios, pero la gente se lo apropió de otra manera, distinto de un escenario de construcción colectiva donde los acuerdos hubieran evitado estas situaciones disruptivas. Okay, entonces, estas cuestiones, estos 10 lineamientos o desafíos que planteamos, que son preliminares y quizás como provocadores para abrir un debate, son también pensados a la luz de casos como los de San Martín, entre otras comunidades de la región, que más allá de la escala deben darse debates de estas características. Así que el desafío es poder crecer con equidad y a partir de una lógica de urbanismo bottom-up. 10 desafíos que planteamos: compacidad espacial, complejidad funcional, consolidar
consolidación identitaria, desegregación sociourbana, infraestructura físico-social, abordaje interseccional, transición ecológica, movilidad activa, producción sostenible, densificación conducida, algunos de los desafíos que consideramos necesarios para abordar la ciudad por venir, la ciudad de cara a la próxima década. Porque, aunque nos tapemos los ojos con las manos, hay cuestiones que no podemos dejar de mirar. Aunque nos tapemos los ojos con las manos, hay cuestiones que no podemos dejar de mirar, y por esto esta cartera de disparadores, desafíos a tener en cuenta. No olvidemos lo que siempre nos señala Norman Foster, este arquitecto que ha marcado la agenda de la arquitectura, del urbanismo postmoderno. Las ciudades serán tan buenas como sus propios líderes lo sean. Entonces hay una representatividad delegada que debe velar por promover los espacios de construcción colectiva, no para definir el rumbo, sino para promover los espacios de construcción colectiva y evitar situaciones de estas características, donde las asimetrías, las inequidades, las desigualdades tienden a acentuarse cada vez más en el modo de producir ciudad, en el modo de producir ciudadanía. Entonces tenemos enormes desafíos por delante, y creo que en ese sentido hay algunas cuestiones para tener en cuenta. Tal como el rostro humano, la ciudad manifiesta en su fachada esa fuerza interior que lo anima. Entonces, animémonos a dar ese debate que no pareciera estar puesto en la agenda pública. A mí me gusta cerrar esta instancia de reflexión con lo que la clásica película de Giuseppe Tornatore, en Cinema Paradiso, da cuenta de miradas diversas, esta que encierra el antes y el después, la fatiga y la esperanza, así como en Cinema Paradiso aparece la ciudad también como tributaria de ese antes y ese después, de esa fatiga y de esa esperanza. Entonces, con ese antes y ese después, con esa fatiga, esa tensión, esa frustración y esa esperanza de renacer, ¿no? Atrevámonos, dejemos que las cosas se rompan, dejemos de esforzarnos por recomponerlas y atrevámonos a pensar nuevos desafíos. Con esto cierro la charla que tenía pensada para compartir hoy, con algunas consignas, y esta idea de que la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Así que muchas gracias por la atención.